El Imperio Romano ha sido símbolo de grandeza, poder y civilización. Durante siglos, su influencia se extendió más allá de lo imaginable, dejando huellas profundas en la historia de Occidente. Con avances notables en arquitectura, leyes, organización y cultura, Roma parecía destinada a perdurar. Sin embargo, tras alcanzar su máximo esplendor, comenzó un largo proceso de deterioro. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada colapsara? A continuación, trataremos de responder a esta y otras preguntas, al explorar las principales causas que llevaron a la caída del Imperio Romano. Avances y legado del Imperio Romano. Roma surgió en el siglo VIII a.C., como una pequeña ciudad-estado en la península itálica. Gracias a su sólida organización política, su poderío militar y su capacidad para absorber e integrar elementos de otras culturas, Roma fue creciendo hasta convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Tras la etapa republicana, el poder se consolidó en manos de los emperadores, dando lugar a un imperio que en su apogeo dominaba vastos territorios en Europa, Asia y África. Su éxito no se debió solo a la conquista militar, sino también a su habilidad para crear una identidad común a través de instituciones, leyes y valores compartidos. Entre sus aportes más duraderos se encuentra el derecho romano, cuyas bases siguen presentes en los sistemas jurídicos actuales. En ingeniería, su legado es impresionante. Acueductos, calzadas, anfiteatros y sistemas de saneamiento demuestran una visión avanzada de infraestructura pública. El modelo político romano, con su senado, la idea de ciudadanía y ciertos principios republicanos, influyó profundamente en el pensamiento político occidental. La lengua latina originó varias lenguas modernas y su calendario es antecesor del actual. Roma no solo impuso su dominio con las armas, sino que modeló una herencia cultural que aún estructura muchas dimensiones de la sociedad contemporánea. A pesar de todo lo anterior, la pregunta que surge es: ¿cómo cae un imperio tan poderoso? A pesar de sus notables logros y su prolongado dominio, el Imperio Romano no fue eterno. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir tensiones internas y amenazas externas que poco a poco debilitaron sus estructuras. Las principales causas que llevaron a la caída del Imperio Romano son las siguientes. Crisis del siglo III. El siglo III después de Cristo fue una etapa crítica de inestabilidad conocida como la crisis del siglo III, durante la cual el Imperio Romano fue gobernado por más de 20 emperadores en apenas 50 años. Muchos de ellos militares que tomaron el poder por la fuerza y fueron rápidamente derrocados o asesinados. Esta sucesión vertiginosa de gobernantes generó una prolongada anarquía militar, acompañada de guerras civiles que fragmentaron la autoridad central. Al mismo tiempo, el imperio fue atacado en múltiples frentes. Pueblos germanos como los alamanes y los francos cruzaron el Rin, mientras los persas sasánidas amenazaban las fronteras orientales. La peste de Cipriano, una epidemia mortal que se propagó desde África, agravó la situación al diezmar la población y debilitar aún más la economía y el ejército. Reformas de Diocleciano y otros emperadores. Para estabilizar el imperio tras décadas de caos, el emperador Diocleciano impulsó profundas reformas a fines del siglo III. Entre ellas destacó la instauración de la tetrarquía, un sistema de gobierno con 4 emperadores, 2 Augustos y 2 Césares, que compartían el poder para administrar mejor las vastas regiones imperiales y responder con mayor agilidad a las amenazas. Aunque al principio fue eficaz, pronto surgieron ambiciones y rivalidades que llevaron a nuevas guerras civiles. Finalmente, Constantino I logró reunificar el poder bajo una sola figura. Años después, luego del fallecimiento de Teodosio I, en el 395 después de Cristo, el imperio se dividió definitivamente en 2 mitades: Oriente, con capital en Constantinopla, y Occidente, centrado en Italia, habiendo de esta manera 2 imperios separados con destinos históricos divergentes. Cristianismo y transformación cultural. La legalización del cristianismo por Constantino mediante el Edicto de Milán en el 313 y su posterior proclamación como religión oficial del imperio por Teodosio en el 380
marcaron una transformación radical en la estructura social, religiosa y política romana. Esta nueva fe debilitó la cohesión ideológica tradicional, basada en el culto imperial y los dioses paganos, y redirigió recursos estatales hacia la Iglesia. Numerosos templos fueron cerrados y las antiguas clases sacerdotales perdieron influencia. A cambio, la Iglesia cristiana ganó poder político y económico, convirtiéndose en una institución autónoma con su propia jerarquía y gran autoridad moral. Con el tiempo, actuó como un poder paralelo al Estado, moldeando la vida pública y estableciendo las bases del cristianismo medieval. Decadencia económica y social. Desde el siglo III, la economía romana entró en una espiral de deterioro. La inflación se agravó por la devaluación constante de la moneda. Para financiar gastos militares y administrativos, los emperadores redujeron el contenido de metales preciosos en las monedas, lo que erosionó su valor. A esto se sumó una presión fiscal extrema que ahogó a pequeños propietarios y comerciantes, provocando la contracción del comercio y el éxodo de las élites urbanas hacia el campo. Paralelamente, surgieron grandes latifundios autosuficientes controlados por aristócratas, donde muchos campesinos, incapaces de pagar tributo, se sometieron a condiciones cercanas a la servidumbre. Esta ruralización de la economía y fragmentación del poder debilitó gravemente al Estado central y su capacidad de control efectivo. Corrupción y desgaste institucional. Hacia la decadencia del Imperio Romano, su administración se volvió compleja, costosa e ineficaz. La burocracia cayó en la corrupción y el clientelismo, alejándose de las necesidades reales de la población. Los cargos públicos se obtenían por sobornos y se usaban para beneficio personal, lo que minó la confianza en el gobierno e impidió reformas. Los más pobres, especialmente en zonas rurales, soportaban impuestos excesivos, sin protección ni servicios. Al mismo tiempo, el ejército dependía cada vez más de mercenarios extranjeros, en su mayoría germanos, cuya lealtad era dudosa. Algunos incluso se rebelaron o facilitaron invasiones. Esta pérdida de cohesión interna y de valores cívicos debilitó gravemente al Estado, acelerando su descomposición. La sobreexpansión. La vasta extensión territorial del Imperio Romano fue uno de sus mayores logros, pero también una gran debilidad. Sus fronteras, que se extendían desde el Atlántico hasta el Mar Caspio, requerían defensa constante, lo que implicaba enormes esfuerzos logísticos y militares. Mantener fortificaciones, desplazar tropas y responder a ataques se volvió prácticamente insostenible. Con el tiempo, Roma ya no contaba con los recursos humanos ni económicos para proteger todos sus frentes. Las legiones eran escasas, mal pagadas y mal preparadas. Las invasiones bárbaras superaron estas defensas, estableciendo dominios dentro del imperio. La incapacidad para controlar sus fronteras reflejaba la pérdida de autoridad central y marcaban el inicio de un nuevo orden fuera del control romano. Las invasiones bárbaras. La presión de numerosos pueblos germanos fue clave en el colapso del Imperio Romano de Occidente. En el 376, los visigodos cruzaron el Danubio, huyendo de los hunos, y fueron admitidos como foederati, es decir, aliados militares de los romanos. Sin embargo, el posterior abuso cometido por los romanos desencadenó una rebelión. Esta culminaría en la batalla de Adrianópolis, en el 378, donde el emperador Valente murió junto a gran parte de su ejército. En el 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, hecho que impactó a la sociedad de la época. Décadas más tarde, en el 455, los vándalos también invadieron y saquearon la ciudad. Finalmente, en el 476, Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, último emperador de Occidente, y envió las insignias imperiales a Constantinopla, cerrando simbólicamente una era de dominio romano en Europa occidental. La caída de Occidente y la prevalencia de Oriente. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba bajo las invasiones bárbaras y las crisis internas, el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, logró mantenerse en pie durante casi 1000 años más. Su supervivencia se debió a una economía más estable, basada en el comercio mediterráneo y asiático, una administración centralizada y eficaz,
y una red urbana bien organizada. Constantinopla, su capital, gozaba de una ubicación estratégica entre Europa y Asia, con sólidas defensas naturales y murallas imponentes. El legado bizantino incluye logros notables, como el Corpus Iuris Civilis, la Basílica de Santa Sofía y una rica tradición cultural e intelectual que influyó en Europa Oriental y el mundo islámico. Sin embargo, a partir del siglo XI, el imperio comenzó a debilitarse frente al avance de pueblos enemigos, crisis internas y divisiones religiosas. La Cuarta Cruzada del año 1204 fue un golpe devastador. Constantinopla fue saqueada por los cruzados, lo que fragmentó al imperio y aceleró su declive. Aunque recuperó la capital en 1261, el Imperio de Oriente nunca volvió a ser una gran potencia. En 1453, tras un asedio de casi 2 meses, las tropas otomanas de Mehmed II lograron romper las murallas con artillería pesada. Constantinopla cayó finalmente el 29 de mayo de ese año, marcando el fin del Imperio Romano de Oriente y el cierre simbólico de la Edad Media. El Imperio Romano, con su vasto alcance y sus impresionantes logros, parecía destinado a perdurar. Durante siglos fue sinónimo de orden, civilización y poder. Sin embargo, incluso una estructura tan formidable no pudo escapar al desgaste del tiempo. Su colapso no fue inmediato ni simple, sino el desenlace de una larga serie de transformaciones que poco a poco diezmaron su estabilidad. Lo anterior nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Puede alguna civilización sostenerse indefinidamente en la cúspide? La historia del Imperio Romano sugiere que todo poder humano es transitorio y que incluso los imperios más sólidos viven ciclos de esplendor y declive. ¿Qué aprendizajes quedan para las potencias actuales? ¿Podría repetirse un colapso similar, aunque bajo formas distintas en nuestra era globalizada? Hemos llegado al final de esta revisión, pero no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos abordando temas relacionados con la historia del mundo antiguo y mucho más. Si este contenido te pareció interesante, no olvides poner me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net, donde podrás encontrar artículos relacionados con este y muchos otros temas.